Conferencia que daré el 3 de septiembre en San Francisco y el 10 de septiembre en Los Ángeles. Así que no podés perdértela porque vamos a ver cosas espectaculares. Seguro que sí. Buenas noches, señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placerazo estarlos acompañando una noche más en este increíble programa que usted ya conoce. Para mí es un enorme gustazo tenerlos acá cada noche sabiendo que esperan un... Ok. Señoras y señores, primero que nada, buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, brother, aquí fíjate, feliz de estar aquí en tu programa. Qué gustazo tenerte. Mira que un montón de gente me estaba diciendo que te teníamos que tener de invitado más de alguna vez. Bueno, vamos a programarnos a ver qué. Te cuento cómo va el rollo. Dale. Bueno, básicamente yo tengo alrededor de un par de añitos haciendo contenido y Sí. hemos creado una sección donde visitamos cementerios. Tengo un padre que también es bastante interesado por el mundo de los extraterrestres, le encantan estos temas. Bastante, podría decirse, fanático de History Channel, en el caso de él, vea. Pero hay mucha gente acá que consume tu contenido y normalmente nosotros tenemos invitados diariamente y yo quería tomarme pues el placer de tenerte acá con nosotros y poder platicar un poco acerca de este tema que sé que para ti es tu diario vivir. Sí, exacto. Es un tema bastante interesante, bastante serio. Es un programa, perdón, es un tema en lo cual también te da muchas respuestas existenciales a la vida de las personas y amplía también la visión que tenemos de Dios. Así que probablemente va a estar muy interesante todo lo que vamos a decir ahora. Marcelo, un placer. Como tú dices, bienvenida familia. Este es el conocimiento de lo prohibido. Prohibido, ahí está. Marcelo, contame, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde venís? Y actualmente, ¿dónde te encontrás? Bueno, fíjate que son palabras, yo acostumbro cuando estoy en una entrevista que no es de política Ujú. y hablo de estos temas, fíjate que cuando me preguntan de dónde vengo, pues respondo lo mismo que tiene que responder el barrio cósmico de las estrellas. Pero decidí encarnar en El Salvador, después emigré a México, terminé en frontera entre Suecia y Noruega y hoy me encuentro en Los Ángeles donde voy a dar un par de conferencias aquí. Ok, o sea que actualmente te encontrás trabajando en Estados Unidos, pero vivís en Noruega. Sí, Ok, exacto. ok. Según tengo entendido, Marcelo Larín actualmente es conferencista e investigador. ¿Cómo definirías esas palabras, mi querido Larín?
Fíjate que es muy interesante eso, que la investigación, en la mayoría de mis colegas, la investigación la inician en el exterior. Es decir, voy a ir a investigar este caso a España, a México, El Salvador. En mi caso particular, la investigación no fue al exterior, sino al interior. Primero empecé a investigarme realmente quién yo era, que creo que son de las primeras preguntas con las cuales todos tenemos que iniciar. Y el problema está que tenemos una desidentificación con nuestro ser, que comenzamos a identificarnos con el exterior. Fíjate este ejemplo, en El Salvador lastimosamente nos identificamos más con la cultura gringa, la cultura mexicana, y no nos identificamos con lo nuestro, con nuestras raíces, tenemos esa desidentificación. En mi caso, comencé la investigación hacia mí, en vez de comenzarla en el punto externo. Comencé en yo, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cuál es mi visión de Dios? ¿Por qué creo en Dios? Es porque alguien Marcelo, me lo admiro colocó tu historia y tu conocimiento. Fuego, Canadá, fuego. Dice una donación, Marcelo, admiro tu historia y tu conocimiento. Vaya, muchas gracias, muchas gracias. Así que tomen nota que hoy vamos a aprender mucho. Entonces te decía que la investigación la lanzo hacia mi interior y comencé a pensar quién me había hablado de Dios y si las personas que me hablaron de Dios realmente lo conocían o realmente simple es un boca a boca que va de generación en generación. Entonces la primera investigación me la lanzo a mi interior. ¿Quién me enseñó esas cosas? Entonces es ahí que inicia toda la búsqueda, pero desde el punto espiritual. Esa sed espiritual me lleva a mí a intentar conocer cuál era la cosmovisión que tenían diferentes religiones, ya sea la musulmana, la hinduismo, el catolicismo, cristianismo y todas las denominaciones. Al yo tener una visión mucho más amplia de cómo estas religiones percibían a Dios, me di cuenta que tampoco me identificaba con ninguna de ellas. Entonces, es así que por circunstancias extranormales, llamémosle así, decido emigrar a México. Busco México, pero a razón de que en El Salvador no existían suficientes elementos que me permitieran a mí saciar la sed de conocimiento, porque básicamente vivimos en una cultura en donde se basa en el fútbol, en bares, discotecas y ese tipo de cosas. En cuanto a mí, no era eso lo que me saciaba. Cuando iba a las bibliotecas, es que no encontraba ningún libro que yo dijera, ok, este me llena. A lo mucho podías encontrar, con suerte, algún libro del judaísmo que más o menos te hablaba algo diferente. Pero realmente había poco o nada en las bibliotecas. Entonces, eso decidí que tenía que emigrar a México, donde la gente de México sí se conecta con su cultura, se sienten orgullosos de llamarse aztecas, olmecas, toltecas, mas sin embargo nosotros, fíjate que en El Salvador, que es algo que a mí me desagrada, que las personas para denigrarte muchas veces te dicen, este parece indígena, parece indio, pero si esas personas que son estúpidas, por lo menos tuvieran un pleno conocimiento que esos indígenas sabían matemáticas, sabían física, porque cómo construyeron las pirámides que tenemos ahí, que están descuidadas, pero las tenemos. No eran indígenas, pareciéramos nosotros ignorantes a la par del gran conocimiento que ellos tenían. Entonces, la falta del conocimiento interno de nosotros nos hace creer que llamarte indígena es algo peyorativo. Una falta de respeto. O decirte, es que vos tenés cara de barro, cara de vasija, pareces indio. Claro, a mí, en mi caso, a mí me enorgullece porque yo sé qué hacían estas personas. Yo sé la clase de civilización que tenía. Entonces, cuando alguien me intenta ofender en sus palabras, yo me las tomo como un atributo y me digo, wow, qué bien que se me nota que yo tengo esa sangre. Me siento orgulloso de eso, porque he estudiado eso. Entonces, eso me llevó a venir a México y a nutrirme, a empezar a estudiar las culturas madres, la olmeca, la tolteca, la misticidad que enfrascan, y siempre en la parte espiritual, por supuesto. Y luego, yéndome desarrollando sobre la parte espiritual, es que me lleva a toparme en una ocasión con personas que no eran de este mundo, es decir, lo que podemos denominar en este entonces como extraterrestres. Eso me pasó en Ciudad de México. Fue
con unos seres que eran translúcidos, más bien parecían como cuerpos de luz, y esa es la primera vez que tengo un encuentro, aunque este encuentro fue entre medio de sueño y estar despierto, que es como una especie de... Fue una imagen que tú publicaste en tu Instagram, como que tú mencionabas que ellos son como matemáticos, algo así. No, esos eran otros, eso fue en otra ocasión que pasó eso. Entonces, bueno, cuando pasa este incidente, ellos me dan una serie de instrucciones, y dentro de esa serie de instrucciones, por supuesto que me sirvieron muchísimo de pauta para ir convirtiéndome en el arquitecto de mi vida. Esa es otra parte que por lo general en nuestra sociedad, la sociedad es la que nos convierte a nosotros en lo que la sociedad quiere que seamos. Es rara la vez que el ser humano decide en qué convertirse. Entonces eso es como un acto de revolución, y yo decidí convertirme en la persona que soy ahora, no en la que la sociedad quería que yo fuera. Entonces empecé a agarrar esas ciertas recomendaciones que me habían dado estos aliens, y después voy hacia el norte de México, llego hacia Monterrey, y en Monterrey es cuando ya tengo mi segundo encuentro físico. Esta vez sí es consciente, es como que yo te estoy viendo a ti, y ellos me entregaron como una especie de esfera de luz que la introdujeron en mi mente, y a partir de ahí pude saber muchas cosas que yo no sabía antes de que pasara ese incidente de la historia de la humanidad, intervenciones extraterrestres, muchas cosas. Te hablo de esto por allá por el 2008, más o menos así. Y recuerdo que ellos me dijeron de que me iba a ir a un lugar en lo cual iban a permitir desarrollar y sacar todas las ideas, los planteamientos que ahora tenía. Y me mostraron un lugar, pero claro, en aquellos entonces se parecía mucho a un paraíso, y fue así como... David, gracias por regalarnos conocimiento, hermano. ¿Escuchás las alertas? Sí, se escuchan. Entonces es ahí cuando decido irme otra vez a El Salvador, y cuando llego a El Salvador, pues conecto en este caso particular con la que se iba a convertir en mi esposa. Entonces la conozco casi recién llegando. Cuando yo llego a Noruega, Suecia, la frontera, pues resulta de que el lugar donde me llego a establecer era igualito al que me habían mostrado los aliens. De hecho, recuerdo que el día que yo llego, vemos una flotilla de naves. En aquellos entonces, mi ex esposa, ahora actualmente, era escéptica por completo. De hecho, ella ni siquiera creía en Dios. Fíjate cómo son las cosas. O sea que, pero disculpa bueno, que te interrumpa. ¿Tuviste un primer acercamiento por primera vez en México? Exacto. Luego en México regresaste a México y tuviste tu segundo acercamiento, pero ya en persona, ya los viste. ¿Cómo lucían, Larín, ellos físicamente? Fíjate que lucían, en la descripción era como una especie de trajes de astronauta, no, de buzos, todos pegados. He visto como muy repetidas veces que tú utilizas la palabra psiconauta. Es que esos son aliens que recientemente acabo de tener encuentro. De hecho, ha empezado aquí en Los Ángeles ese encuentro. Tengo exactamente, grabé la nave cuando sale de la montaña. Sí, hace 3 meses, lo vi. Ajá, exacto. Pero entonces, volvamos, descríbeme cómo eran. Perdona que te interrumpes, que son muchas preguntas, pero dale. Bueno, la cuestión es que cuando lo veo en Monterrey, tenían el traje pegado a tu cuerpo. Es como que si la costurera los había diseñado dentro, pegado del cuerpo. Pero claro, años después yo ya sé cómo es que hacen su ropa, porque antes yo no lo sabía, sino que la primera impresión fue la ropa, y luego repetidamente en otros seres vi su vestimenta. Entonces eso me llamaba mucho la atención, cómo es que su vestimenta era tan ajustada, tan apretada, tan dura, y a la misma vez muy flexible. Entonces esa respuesta me llega unos años después, porque estoy con uno de ellos y le digo cómo es que ellos se ponen esa ropa, porque a mí me parece imposible de ponérmela y también de quitármela. Entonces ellos se ponen la ropa por medio de un Sprite, una especie de Sprite. Ellos rocían por completo y eso se transforma ya en su ropa, en tela.
y ocupan un líquido en los cuales también se lo rocían y vuelven a quedar, en este caso, sin ropa. Entonces, esa era la explicación del por qué ocupan esos trajes tan pegados, casi adheridos al cuerpo. Ellos lucían, eran como una especie de un gris tirándole al negro, más o menos. Eran como la descripción de los aliens grises que han escuchado muchas personas. Sí. También después, más adelante, me doy cuenta de que en los grises hay una tipología también. Están los biológicos, están unos clones y están también unos androides, pero que siempre ocupan el aspecto de los grises. Pero la única diferencia, digamos, que hay entre el biológico y el que es un androide, para ser más específico, es que tú notas que respiran. Tú notas el movimiento de respiración. Ahora, cuando son clones, lo que tú notas es que no tienen ese hálito de vida, esa chispa divina, eso que te hace ser vivo. Te das cuenta que no lo tienen cuando hay intervención de clonación. Entonces, esto sucede en ese segundo encuentro. Ya después, más adelante, ya llego a Suecia y comienzo a tener como especie de sueños en donde ya se me iban figurando algunas cosas de lo que de la esfera de luz que me había introducido allá en México aliens en la mente. Entonces comienzo a tener más sueños y los empiezo a escribir. Cuando llega ya a un punto, yo ya había llenado como 10 cuadernos de estas situaciones. Recuerdo que eso también me había traído problemas maritales un poco, porque mi ex esposa, que era escéptica a todo esto, obviamente ella no creía en nada de esto, y yo que le hablaba de extraterrestres, entonces había como un choque. Una confusión. Sí, claro, era un choque para ella bastante fuerte este encuentro que teníamos. Entonces, bueno, un día me acuerdo que en sueños, porque los primeros contactos ya en Suecia empiezan a través de los sueños. Entonces, en un sueño, yo les digo a ellos que estoy teniendo un poco de problema respecto a eso. Y yo les dije, miren, sería bueno que se le presenten a ella porque ella cree que yo estoy loco. Y sería bueno que se le presenten. Le dije en un sueño, a los 2 días, se le presentan a ella en físico. Y recuerdo que ella estuvo muy asustada y me despertó muy asustada. Y me dice, despertate. Y yo me despierto. ¿Qué te pasó? Me dijo, aquí han venido tus amigos. Y yo pensaba que eran mis amigos de la escuela. Y le digo, ¿a qué venían? Le digo, si son las 3 de la mañana. Y me dijo, es que venían a decirme de que yo tenía que estar trabajando con ellos y con vos. Y le dije, ¿cómo van a trabajar si yo ni siquiera trabajo? Pero yo pensando que eran mis amigos de la escuela. Sí. Entonces le digo, pero ¿y cómo? A ver, no te entiendo. ¿Quién vino? Le dije, Mohamed, Shukri. Me dice, no, eso me dijo los extraterrestres. Y le digo, ¿cómo que vinieron? Han venido, me dijo, pero yo te despertaba y vos estabas dormido. Y bueno, quedé así relajada, la relajé, pero en la mañana ella llega y me dice de que ella no quiere esa vida conmigo, que no le gusta, que ella quiere una vida normal. Entonces me dijo que nos divorciemos. Me dijo, mira, si no dejas eso, mejor divorciémonos. Así que me dijo, o sea que la revelación te sirvió realmente para que vos encaminaras tu camino hacia tu misión. Exacto. Entonces, ella me dice eso, me dice, ok, o nos divorciamos o seguís con una vida normal, me dijo. Yo quiero un marido normal, que tenga vivencias normales, no esto que me está pasando. Entonces, ¿en qué idioma o cómo se comunicaron en México? Ok, ya voy a ir a eso. Entonces, si quieren, anota las preguntas y al final, pues sí, tú me las dices. Chicos, si gustan, vamos a esperar un momento las donaciones. Al final pueden hacer sus preguntas y con gusto se les contestan para no interrumpir la historia. Dale. Ok, entonces, pues pasa ese incidente y bueno, yo sentí en mi corazón, realmente yo sentí que tenía que hacer eso. Aquí yo tenía mis hijos, estaban pequeños, tenían 2 o 3 años. Y claro, es difícil esa decisión, pero dentro de mi corazón sabía que si yo, aunque yo la amaba, si yo seguía con ella e ignoraba todo esto, yo iba a ser infeliz. Entonces, pues le dije que sí, que estaba bien, que nos divorciamos. Y entonces, cuando tomé esa decisión, claro, yo me sentí muy bien.
A los dos nos ha ido bien, a ella le ha ido súper bien, tiene una nueva familia, hijos, y a mí también me ha ido súper bien, no me puedo quejar. Y bueno, comenzó ahí ya la segunda etapa de preparación. Comienza ahí, después de eso pasaron como 3 meses, 4 meses, y me acuerdo que sentí una desesperación por irme por donde está un bosque. Voy a ese bosque y me siento, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces digo, bueno, siento ganas de ir a un lugar y no sé al qué. Pero yo sabía que ahí era, pero no sabía por qué tenía ganas de irme. Entonces, estando ahí, de repente escucho una voz dentro de mí que me dice que saque el teléfono y que grabe. Y yo me quedo, yo me hago caso a mí mismo, saco el teléfono y grabo un lugar, y la voz me dice, no, ahí no, a la izquierda donde está una nube como de un cocodrilo. Y había una nube, y yo un momento que digo, a ver, ¿es mi imaginación? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Sí. Y una voz me dice, no, somos nosotros, me dijo. Ahí sí, yo me asusté un poco. Okay. Y yo sigo grabando, y de ahí se ve que sale de la nube una esfera, que ese video todavía lo tengo, todavía lo muestro ahí en las conferencias. Va saliendo y yo me quedo alucinado cuando estoy viendo eso. Todavía digo, me acuerdo que sale en el audio y digo, ¿y ustedes son aliens? Y me dice, sí, no nos gusta que nos llames ese término, pero sí, digamos lo que sí, ustedes nos conocen como eso. Pero pasa un fenómeno que la batería de mi teléfono comenzaba a descargarse rápido, de 10 en 10 en 10 en 10%, y de repente yo lo sigo grabando y ellos me dicen, vete al bosque, ahí te vamos a ver. Yo estoy alucinado todavía por lo que estoy grabando y lo que estoy escuchando en mi mente, que incluso veo el teléfono porque yo digo, pero es que es una ilusión, pero no, ahí aparece en el teléfono. Son unos segundos escasos que para mí fueron como 5 minutos, pero la grabación dura como 30 segundos o 40, pero pasan muchas cosas en esos momentos. Lo que tú mencionas en tus videos, que existe una alteración del tiempo. Para ellos el tiempo se percibe de una manera y acá es de otra manera. Sí, pero después aprendí a hacerlo como ellos. Okay. Fíjate. Entonces, como vos dijiste, el tiempo es una percepción mental. El tiempo es el que crea, la mente es lo que crea el tiempo. Si no, fíjate bien, no sé si te ha pasado que hay veces que tú sientes que el día dura más y otros dura menos, pero ¿y cómo si tiene 24 horas siempre? Entonces realmente hay una percepción. De hecho, vos lo puedes ver en las personas cuando trabajan. Cuando trabajan se pueden fijar cómo es que si no hacen nada, la mañana se tarda. Y si hacen algo, el tiempo pasa así. Entonces realmente te das cuenta que el tiempo es mental. No tiene que ver con la medición. No tiene que ver nada con eso. De Nosotros hecho, mismos hay un estudio que te explica que las personas mayores perciben el tiempo de manera más rápida y la gente joven sienten el día más largo, porque tiene que ver con eso mismo que tú mencionas, con la forma en la que tú ves el mundo. Exacto, es eso. No, fíjate que todavía hay otro elemento más importante, no solamente la forma en que lo ves, sino en la forma en que lo vivís. Son dos cosas diferentes. Fíjate que en las consultorías que doy, ahí vienen personas que claro, empiezan con su despertar de conciencia, la espiritualidad, pero hay un elemento. Y me dicen, ok, Larry, mira, yo ya ingresé al mundo espiritual, pero mi vida no cambia. Y es que yo veo la vida desde otra perspectiva y le digo, es que lo que te falta es la coherencia. La coherencia es que tú ves la vida de otra forma, pues vivila de esa otra forma. Pero ¿qué sucede? Las personas ven la vida de otra forma, pero la siguen viviendo igual que todos. Entonces el cambio no existe realmente. Tiene que existir esa coherencia. Así como yo veo la vida, tengo que vivirla. Entonces, es como una explicación tipo cuando tú quieres bajar de peso, pero sigues comiendo igual. Exacto. Ahí tal cual que dices, no, sabes que yo voy a bajar, voy a hacer dieta, pero es que no hay coherencia con eso. Entonces te comes 2 hamburguesas y una Coca-Cola, Light. Entonces no hay esa coherencia y eso es lo que le falta a muchas personas. El ser coherente es lo que pienso o lo que veo con lo que hago. Eso es vital, esa coherencia. Entonces pasa esta circunstancia, voy y me encuentro con estos son los primeros seres allá en Suecia. Estos
tenían la piel anaranjada y venían de una galaxia que se llama Andrómeda. Fíjate, tanto es así que ellos fueron los primeros que me dijeron que yo iba a tener una hija, 2 hijas, y de hecho las tengo ya. Entonces, que a una de ellas yo le iba a poner Andrómeda, pero esto pasó casi 17, no sé, casi los 10 años después que efectivamente me convierto en papá de nuevo. Y cuando yo veo, fíjate que mi hija, justo cuando nace, la galaxia Andrómeda se había acercado a la Tierra, o sea, al planeta, se podía ver. Y justo que estaba pariendo la mamá, me da por ver el teléfono y ahí decía, en este momento si salen podrán ver con telescopio la galaxia Andrómeda. Y me acordé lo que me dijo el Aliens y me acordé de lo de mi hija y le dije a la mamá de ella, ¿sabes qué? Hay que ponerle Andrómeda. Y así fue, que una de mis hijas se llama Andrómeda. Luego tuve otro sueño en donde me dijeron, vas a ser papá y a tu otra hija ponle Pléyades. Pléyades es la constelación de las estrellas. Y así fue, efectivamente tuve otra hija. Ya con eso ya cierro la fábrica. Entonces, la cuestión es que cuando tuve este encuentro con estos seres de Andrómeda, vi una cosa que yo nunca había visto. Y es que cuando veo la nave es como es poco triangular, pero su nave era como 2 o 3 carros unidos. Pero ¿qué sucede? Cuando voy a bordo de la nave es que adentro era para 2 canchas de fútbol o 3. Es decir, que adentro se miraba pequeña, pero cuando tú entrabas, esa cosa era gigante. Eso fue las cosas que me llamó la atención. Luego, la iluminación. No saber de dónde viene una lámpara, pero que todo estaba iluminado. Claro, más adelante yo les pregunto eso porque me llamó la atención el alumbrado. Uno no puede ver de dónde viene la luz. Solo ves que está alumbrado. Es eso el fenómeno y lo que pasa. Y también una limpieza bastante extrema. El oxígeno te duele un poco la nariz y la garganta cuando estás adentro. Duele porque es demasiado puro el que hay ahí. Bueno, tuve una conversación, una guía, digámosle así, y otro complemento de otras cosas que más adelante las iba a utilizar para con las personas. Entonces, termina toda la reunión y claro, yo todavía estoy en shock, pero cuando llego a casa veo el teléfono y digo, o sea, esto es algo real, porque aquí tengo mi evidencia que esta nave ahí está. Claro. Posteriormente ya paso a otros niveles. En otros niveles, un día me invitan a un evento de YouTube allá en Suecia. Voy a ese evento y estando ahí, me acuerdo que iba a dar una ponencia porque había alcanzado, en aquellos entonces había alcanzado 100,000 suscriptores, pero lo que sucede es que como yo vivo entre la frontera de Suecia y Noruega, hay que recordar que Suecia es un país en donde tú solo hablas sueco, no hay otro idioma, o sea, el idioma oficial es sueco. Tienen una cantidad de personas de entre 8 millones. Pero el territorio de ellos es como para unos 60 millones de personas. Entonces, el terreno es grande y es un número reducido. Entonces, ¿qué sucede? Que 100,000 para haberlos agarrado en Suecia es un número como que equivaldría a 2 millones normales a un youtuber de Latinoamérica. Entonces, por eso me llamaron. Pero claro, como yo hablaba en español, mis suscriptores eran de Latinoamérica. Entonces, doy una ponencia y yo les digo cómo fue que yo hice y todo. Termino la ponencia y se me acerca bueno, de hecho yo iba pasando y me habla un joven y me dice que él quiere hablar conmigo. Yo le digo que sí, me dijo. Le digo, sí, no hay ningún problema. Si quieres después porque estoy con mi hijo. Me dijo él, no, mañana. Y le dije, pero yo no voy a estar mañana, le dije, porque yo me voy hoy. ¿Estás dispuesto a que nos veamos mañana? Le dijo. Le digo, es que yo ya no voy a estar aquí, me dijo. Entonces el problema, me dijo, es que ya no vas a estar aquí. Le dije, sí. Ah, bueno, entonces mañana nos vemos, me dijo. Bueno, yo ya pensé que estaba loco. Me voy. Cuando yo estoy en Estocolmo, me acuerdo que estoy con mi hijo, porque fue mi hijo, y mi hijo me dice, papi, me dice, mire lo que hay allá arriba. Y yo ese momento lo tengo grabado, cuando él grita eso, y yo volteo a ver, y hay una nave cilíndrica arriba de nosotros. Yo me quedo alucinado y vuelvo a ver al otro lado, y veo como esferas,
que también las tengo grabadas y creo que las tengo en YouTube. Y me comenzó a impresionar lo que está pasando y lo que yo estoy viendo y la gente está viendo. Ok, llego a casa, tranquilo, duermo. El día siguiente tocan la puerta de mi casa y abro la puerta y cuando veo, vi una persona que medía casi 2,30 m y a este momento yo no había reconocido que era el de la noche anterior en YouTube. Y cuando lo veo y me dice, hola, me dijo. Y yo le dije, hola, ¿puedo pasar? Me dijo, sí, le digo. Y pasa de un solo. Me quedo sorprendido porque era muy alto y yo no sé por qué le dije que pasara realmente. Solo me quedé impresionado y le dije, sí, pasa, le digo, y pasa. Ya me siento, él se sienta también. Entonces él me dice de que ha escuchado hablar de mí desde ya hace bastantes años. Yo pensaba que era de YouTube, pero cuando él me habla que eran muchos años, no cuadraba, porque yo solo tenía como 8 meses más o menos. Entonces, él de ahí me dijo, mira, me dijo, nosotros necesitamos una colaboración contigo, pero yo todavía no estoy entendiendo nada. Y lo que me viene a pasar todavía es mucho más loco, porque llega un momento donde yo me doy cuenta que él no está moviendo los labios, entonces me está hablando en telepatía. Vi eso y me doy cuenta en tus videos que mencionabas que muchas veces a la hora que ellos hablaban como que no coincidía con la boca lo que ellos decían. Exacto, en su movimiento. Es que ellos creen que hablar con la boca realmente es algo involucionado. No, se tarda uno mucho. Y esto también ellos creen que el hecho de hablar causa muchos conflictos. Entonces causan peleas. Entonces realmente... Él estaba sentado en tu sala comunicándose contigo con la mente. Sí, exacto. Y yo también me estoy comunicando con él con la mente, pero yo creía que yo estaba hablando, sino que hasta que reflexiono que yo no estoy moviendo los labios. Y ahí yo me impresionó más todavía. Y él me dice, mira, me dijo, te voy a explicar. Y me dijo algo que hasta ese momento pues solo lo sabía mi familia básicamente y algunas amistades cuando estaba en El Salvador. Sí. Resulta que él me dice de que mi mamá me dijo, tu mamá estuvo participando en un plan, me dijo. Por eso es que el único objetivo de ella fue parirte. Y luego ella desaparece. Y es que efectivamente... Puedo interrumpirte. Esto tiene que ver con la historia del psiconauta que viste tú en Los Ángeles, que te llamó. No, esto es ya más reciente lo que me pasó hace como unos 5 meses. No, menos, hace 3 meses ha pasado esto del psiconauta. Sí, porque por él es que terminé aquí en Los Ángeles. Tengo entendido que pues tu familia, de parte de mamá, pues de un momento a otro desapareció. Exacto, ella y toda su familia, toda. Madre. O sea, desaparece ella y toda la familia. Ok, contame, ¿qué te dijo entonces el muchacho este? Entonces él me cuenta de que mi madre era parte de un proyecto y que por esa razón ella simplemente se encargó de parirme. Porque yo estaba destinado para lo que me faltaba concretar. O sea, más adelante, que es parte de lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, eso sí me sorprendió mucho. Porque era imposible que alguien lo supiera en Suecia, ya que yo no tenía amistades. Y no ando contando mucho eso. Y eso sí me asombró. Me dijo otras cosas que nadie sabía. Nadie, entonces sí me di cuenta que había un plan. Hasta ese momento yo le pregunto a él, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú eres un extraterrestre? Y me dice, no me gusta que me llamen así, pero si tú quieres entenderlo así, pues sí. Y yo le dije, pero es que, no sé, le digo, estoy confundido, no entiendo nada. Es como que estoy en shock, le dije. Y me dice, ok, mira, te voy a mostrar. Y él, como una especie de página de papel bond, fíjate, abre la palma y de ahí esa página de papel bond se abre por completo y se convirtió como en un iPod. Pero ese iPod se podía doblar, es decir, se podía doblar en cualquier dirección. Esa parte sí me alucinó mucho. Y ahí vi escenas de mi vida, de cuando era pequeño, cuando aprendí a caminar, muchas escenas de mi vida. Cosas puntuales que solo yo sabía que me habían pasado, que yo había visto, que nunca le dije a nadie.
estaban registradas ahí. Y yo me di cuenta, aparte, ya más adelante, como unos un año después, me entero de que toda la humanidad es como que tú estás siendo grabado, es decir, todo. Y esto viene ligado a que cuando las personas se mueren, no sé si has escuchado, las personas que están aquí van a escuchar alguna vez que cuando tú te mueres te pasan una especie de película de tu vida. Entonces, es que efectivamente, todos los hechos que tú haces, todo queda registrado. Entonces, estos seres tienen acceso a esa especie de nube de información donde todo está plasmado, todo, incluso tus sentimientos están ahí plasmados, tus pensamientos, todo está grabado. Entonces, cuando alguien se muere, te pasan la película de tu vida porque todo está grabado. Entonces, yo estaba viendo esa parte de la parte de mi vida y claro, ahora que yo me veía en el pasado y me voy viendo en ese 2016, algo así es, me percato de todas estas cosas. Y ahí yo me convencí que efectivamente él era un alien. Pero él tenía características humanas. La diferencia es que era muy alto para el estándar sueco, era muy alto. Pero, ¿no? Cuando tú lo viste en persona en la conferencia que diste de YouTube, ¿era la misma persona o tenía otra forma? La misma, lo que pasa es que yo lo vi sentado, por eso te dije que yo paso y él estaba sentado. Yo no le vi esa altura. Ok. Entonces, después que pasa esta situación, él me dice que si yo quiero colaborar con ellos. Cuando le digo con ellos, yo le pregunto que si hay más. Y me dice que sí, que este es un proyecto viejísimo, que viene desde tiempos de la Biblia, que humanos trabajan con extraterrestres. Luego me permitió tener acceso a una información que claro, después yo ya tengo acceso porque conozco a las personas que trabajaron así. Entonces me di cuenta que habían grupos de humanos que trabajaban siempre con extraterrestres en todas las épocas. Entonces, de hecho, mi primer trabajo con extraterrestres es ir a donde uno de los sobrevivientes todavía, que es un caso que se conoce como W56. De hecho, pueden ir a buscarlo donde mi amigo Fepo, el podcast paranormal, y con él hice el tema ese, exactamente, de los W56. Entonces, mi primer trabajo era encontrar a uno de ellos. Entonces, mi pregunta fue, ¿por qué no van ustedes? Esa fue mi pregunta, ¿sí? ¿Para qué voy a ir yo? Claro, pero yo no se la hice a ellos, yo la hice en mi interior. Yo dije, ¿por qué si estos vatos lo pueden ir? ¿Por qué? Porque tengo que ir yo, en mi interior. Pero dije, ok, está bien. Y todo conspiró para que absolutamente todo se conectara. Fíjate, yo no tenía nadie en aquellos entonces en Italia. Nadie es nadie. Entonces, comenzaban los primeros pininos también en YouTube, como te acabo de explicar. Pero ese día que esta persona me dice que vaya a hacer esto, y él se va, y él me acuerdo que me dijo, solo tenés que confiar. Nada más, no vayas a entorpecer, solo confía. Es todo. Ok, efectivamente. Luego me llega un correo electrónico. Okay. Podría decirse que tú, bueno, básicamente tuviste tus conexiones primeramente para tratar de explicar lo que tú pasaste en la vida. Luego de eso tú confiaste y dijiste, bueno, voy ciegamente con ellos y voy a hacer lo que me digan. En esos momentos dije que sí iba a hacerlo, pero después subí a otro tipo de nivel de rango tenía yo ya no tenía que, digamos, como para trabajar con ellos, no tenía que hacer lo que ellos me decían, sino que tengo todavía otro tipo de posición. Entonces, la primera fue esa, y recuerdo que veo en mi Instagram, y en mi Instagram veo que me cae un mensaje de una amiga que se llamaba Giselle, que ella vivía en Italia, y que casi que fue inmediato, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te saludo desde Milán, Italia. ¿Qué hay después yo me de la acuerdo muerte? que se me erizó la piel porque dije, a esta chica me la han enviado, ahí está todo. Y le dije, ¿nos podemos ver? Y me dice, sí, veámonos, ¿cuándo? Digo, pues no sé, porque yo tampoco sabía cómo ir. No sabía si yo tenía que comprar, no sabía. Y de repente me cae en mi correo electrónico un vuelo. No, y me decía, Milán, sí, me decía, y Milán, y pues voy a hacer eso.
O sea, entonces, espérate. Tú quedaste como que te ibas a conectar con alguien, de pronto te escribe ella y te cae un vuelo directamente para ir donde ella. cuando son temas de trabajo extraterrestres, son todos los vuelos me los proporcionan. Todos. ¿Cómo? Ok. Continúa. Así. Todos los que tengo que ver con trabajos laborales de aliens, me los mandan ellos, todos. Por eso es que a veces estoy en Grecia, de repente en Turquía, de repente en esto y lo otro, y si tú ves, no es nada productivo, porque cuando voy ahí, yo no hago videos de ahí, porque mis canales no son de viaje, entonces no cuadraría. ¿Para qué voy a Grecia si no hago contenido de eso? No cuadra. O sea, puedo hacer un video, pero no se sacaría lo que se gasta para eso. Los costos no se sacan porque no es de eso. Entonces, cuando me toca hacer un trabajo o capacitar a alguien más que han reclutado, pues voy a Grecia, Turquía y así a diferentes lados. Y es que es una organización muy grande, que también el teniente, el que acaba de hablar en Estados Unidos, él pertenece también a esta organización. Entonces, sabemos muchos que trabajamos así. Pero bueno, la cuestión que me llega eso y yo todavía estoy desconfiando si es verdad o no. Y claro, yo voy al aeropuerto y cuando doy mi número de reserva, sí, pues sí, me dieron los boletos. Y ahí venían los vuelos y todo me pareció muy surrealista, todo. Pero yo llego a Milán y en Milán, a partir de que yo llego ahí, es como que todo fue gratuito. Alguien se presentó a llevarme a tal lado, o sea, no me entraba la tarjeta y alguien de la nada me dijo, yo te lo pago y nos pagaron todo, absolutamente todo. Entonces, sí, así como lo estás escuchando, a mi acompañante y a mí, todo. Incluso cuando llegamos al hotel, que quedaba enfrente donde el señor, bueno, pero para esto, yo le digo, mira, yo voy a ir, pero necesito hablar con esta persona. Y ella intentaba y él la rechazaba, porque él ya tiene como 85 años, hoy ha de tener 90. Y la rechazaba porque él ya no da entrevistas y entonces... Este fue el sobreviviente del W56. Sí, todavía está vivo, es el último que queda. Entonces viene y me dice, me acuerdo que mi tutor extraterrestre me mencionó Sigir. Sigir era el mejor amigo extraterrestre de este señor. Entonces, él ya nos había rechazado y en eso como que algo me iluminó y dije, Sigir, claro. Y le digo, Giselle, decile que me manda Sigir. Y él ya no, decile. Y ella le dice, mire, es que a este chico lo manda Sigir. Y él dijo, vénganse ya. Y ahí fue que agarré el vuelo, o sea, yo ya estaba ahí y fuimos directamente. Y efectivamente llegamos y él lo primero que me dijo es, ¿cómo sabes tú de eso? Y yo le dije, mira, te voy a contar un poco de esto, lo poco te dije, porque yo no sé nada. Y bueno. Era tu primera misión igual. Sí, puedes llamarlo misión. Entonces, cuando yo le digo, ¿sabes qué? Pero yo sigo en incertidumbre porque ellos no aparecen y te ven. ¿Por qué? Y me dice, por una sencilla razón. Y se empezó a desabotonar. Y entonces me enseñó que él ya tenía un marcapaso. Entonces, si él tenía emociones grandes, podía quedar ahí. Entonces, él me dijo, ellos no se aparecen porque de la emoción me pueden matar. Entonces me dijo, por eso es que te han enviado. Y yo le dije, ok, mira, ellos dicen, y le dije lo que tenía que decirle. Y ya con eso, que yo no sé qué significado tenía para él en su vida eso, pero sí me di cuenta que significó mucho. Entonces, bueno, el señor se quedó muy feliz, hasta lloró y me dio acceso a archivos extraterrestres que él a nadie le ha dado archivos, pero a mí me dio copias, me permitió grabar, hacer muchas cosas. De hecho, mucha parte de las conferencias que voy a dar aquí en Los Ángeles y en San Francisco viene de eso. De estas cosas que él me permitió ver, imágenes, fotos que él tenía de los aliens, me explicó cómo trabajaban, que eran 150 personas, cómo es que se los encontraron, o sea, una cosa impresionante. Y bueno, la cuestión que ahí culminé mi primera labor
me sentí bien, llego otra vez y después, arriba de mi casa, me acuerdo que yo estaba dormido y de repente escucho como una vibración así de... ¿Qué es esto? Digo. Y salgo al balcón y veo, y ahí había una nave, como una especie de platillo volador. Me acuerdo, y solo fue eso, lo vi y sentí como que era lo lograste, ¿no? Ya estás dentro, ya lo lograste, y se marchó. Y de ahí ya tuve más información, más encuentros. Ahora, por lo menos, fíjate que lo que sucede pasan dos cosas. Hoy se ponen encima de mi casa las naves. De hecho, en YouTube puedes verlo. Ahí todavía tengo videos de las naves cuando están arriba de mi casa. A veces lo veo yo y a veces lo ve mi hijo. Hoy mi hijo es el que ya los está empezando a ver y a grabar. Incluso tiene muchísimos. Y así es como nos comunicamos ahora. Ahora ya estoy en esa última etapa del trabajo y después uno sube a otro nivel. Ahí les he abreviado parte de la historia. Mira, me parece bastante increíble, de hecho, parte de lo que nos narras pareciera que que viviste una película realmente, porque creo que es una oportunidad que muy poco se le llega a dar a la gente que quisiera vivir esto. Bueno, lo que te mencionaba, mi papá es una persona que le gustaría, pero yo quisiera saber, Marcelo, para adentrarnos un poco más en este mundo, si existe una manera de poder conectar con ellos para poder, como tú dices, trabajar y hacer tus labores como servidor de ellos, o ellos te eligen a ti. No, yo no soy servidor de ellos. Ese nivel ya lo pasé. Perdón. Verdad que es complicado, ¿sabes? Como tener las palabras adecuadas del tema. Sí, no, yo te entiendo. Mira que a mí a veces me cuesta mucho expresar ciertas cosas, muchísimo, sí. Porque te encontrás ante nuevas realidades que antes no han sido descriptivas. Entonces sí me cuesta mucho. O a veces cuando tengo información, lo que me cuesta es humanizarla, ¿sabes? Porque a veces está del planteamiento extraterrestre y yo lo tengo que convertir a humanizarlo. Entonces, cuando esa traducción es la que más me cuesta. Entonces, y claro, porque a veces me toca instruir a otros. Entonces, la pregunta hace 2 años, me acuerdo que sí, ellos andaban buscando a alguien más y yo lancé la invitación, fíjate, en redes sociales, me acuerdo, y muchos de esos, como yo conozco ahorita como 20 que trabajan ya con ellos de manera directa, pero ellos son los que lo eligen, ¿sabes? En teoría son ellos, pero si tú lo quieres ver un poco más profundo, no es tanto ellos, sino que antes de nacer existe un mundo espiritual. Sí. En ese mundo espiritual, uno es el que decide. Mira, te voy a decir un poco más porque yo creo que aquí se van a quedar perdidos la gente, porque yo creo que esto va a ser demasiado profundo para muchas personas. Pero para esa respuesta es un poco larga lo que tengo que hacer. Miren, muchos de ustedes probablemente pueden creer en la reencarnación, ¿verdad? Otros no, depende. Entonces muchas personas cuando tienen algunos sentimientos como que ves a alguien y sentís que lo conoces de toda la vida, o a veces pasás por lugares que vos sentís que ya has pasado. Entonces ahí efectivamente puede ser que haya un desbloqueo de la memoria y que cuando tú ves a una persona que crees que ya la has visto en otro momento y no sabes cuál, lo que está identificando es que tu alma, los ojos de tu alma están viendo a la alma de esa persona que sabe que se han visto en otras épocas de la vida. Pero tú no sabes explicar eso, que tú sientes que ya lo conociste. Entonces, están esos recuerdos de una reencarnación. Pero existen otro tipo de recuerdos a los cuales le denomino recuerdos espirituales. Esos recuerdos espirituales no tienen nada que ver con tu vivencia en la tierra. Eso tiene que ver con tu experiencia en el mundo espiritual. Ahora, aquí es donde voy a explicar lo siguiente. Cuando las personas dejan este cuerpo, a lo que denominan morir, hay un lugar donde se reúnen todos, absolutamente todos los seres de una galaxia, de un sistema solar, está compartimentado. Entonces, tú te reúnes ahí. Un ejemplo, que tú fueras de Aldebarán. Aldebarán es una constelación, un sistema solar. Entonces, tú eres de Aldebarán
y de repente viene otro que es de Electra. Electra es una estrella de las Pléyades. Entonces, ustedes dos se mueren, pero estando en el mundo espiritual, hay alguien de su mundo que también está allá en el mundo espiritual y les dicen, ¿saben qué? Nosotros necesitamos saber cómo se vive en El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo uno puede superar estos problemas? Pero para eso necesitamos que alguno de ustedes nazca en la tierra. Entonces es ahí donde uno dice, ok, voy a ir yo. Entonces te ofreces, te toca encarnar ya en la tierra. Claro, vos olvidas eso por lo que denominan el velo de Isis. Entonces tú lo tienes, naces sin memoria de esto, pero lo que tú dijiste allá ya está hecho. Por eso es que Jesús decía, lo que tú ates en el cielo está en el cielo o lo desatas en la tierra. Él hablaba de ese mundo espiritual. Entonces, pues sucede que cuando pasa esto y tú naces, tú tal vez no te acuerdas, pero como ya hiciste ese compromiso a nivel espiritual, en ese mundo espiritual, va a llegar el momento que te vas a topar con los aliens, pero no te vas a topar por casualidad, sino que vas a cumplir el compromiso que ya habías adquirido en el mundo espiritual. Entonces, para serte sincero, eres tú el que lo elige de un mundo espiritual. Ahora, el trabajo de ellos es encontrarte. ¿A dónde es que has caído? ¿A dónde? Eso es. ¡Qué locura! Es decir, que tú sabes de dónde vienes. ¿Sí? ¿Y se puede decir? Sí. Yo vengo de Aldebarán. ¿Dónde queda eso, Marcelo? Allá por Soyapango. De ahí vengo yo. Muy bien, mira, yo quiero saber de qué manera tú te informas para conocer más sobre estos temas. O sea, ¿tienes que buscar en internet o tienes amigos que tienen libros? O sea, ¿cómo te informas más para que el día de mañana no peques de ignorante y sepas con qué estás tratando? Es que yo tengo toda esa información ya. Esa no existe en internet. Entonces, pues no busco internet porque eso es obsoleto. Digamos, para mi trabajo es obsoleto. Entonces, cada 3 años ya recibo información para desarrollar casi de 5. Fíjate que en el 2019, me acuerdo que en los primeros informes que me dieron, ahí venía algo que se cumplió hasta hoy en el 2023. Y de hecho tengo videos de eso donde les dije que la divulgación de lo extraterrestre iba a venir desde el punto de vista político. Es decir, que en la política era que iba a soltar todo. Eso lo dije en el 2019. Y lo di, y me acuerdo que hasta di conferencias de eso. Y me acuerdo que muchos decían que estaba loco, que ellos cómo iban a hablar. Y mira que en el 2023 se cumplió. Entonces, hay una serie de documentos que me entregan, a veces de forma muy arcaica, es decir, en libros, y en otras veces en otro tipo de formatos, y en otras ocasiones son sesiones en las cuales pues yo las veo. O sea, estoy ahí presente y yo veo en la pantalla lo que tengo que saber, porque eso es una cosa. A ti te dicen lo que tienes que saber y tú no puedes hacer preguntas de eso. No se hacen preguntas. Como dice la Biblia, que el que quiera saber más allá de la verdad se puede volver loco. Exacto, por eso te digo, te dicen lo que tienes que saber, no lo que no tienes que saber. Y tú no preguntas nada, sino se te dice todo y tú no tienes que preguntar nada. Y aunque preguntaras, nadie te va a responder. Madre, estas ganas de estar ahí me dan. Pero bueno, siguiente pregunta, mi querido Marcelo. ¿Existe una diferencia entre lo paranormal y lo extraterrestre o estamos hablando de lo mismo? Hay un punto en que se une, hay un punto que se parece. Hay que recordar que lo paranormal, entendamos paranormal en nada que ocupe un cuerpo físico. Es decir, puedes llamarlo fantasma, demonio, ángel, todo lo que tú quieras, no ocupa un cuerpo físico. El extraterrestre, si querés llamarlo de esta manera, sí ocupa un cuerpo físico. Entonces, esa es una de las primeras diferencias. Lo paranormal no ocupa eso. Y el extraterrestre ocupa un cuerpo físico. Eso es uno. Pero hay un punto donde sí pareciera ser que uno puede utilizar al otro. Porque fíjate que me ha tocado, hoy que estoy en Estados Unidos, la última vez que fui,
que vine, fui a un rancho que se llama Skinwalker. El rancho de Skinwalker es un portal donde salen seres espirituales, pero siempre hay naves ahí encima de ese lugar. Fíjate. Entonces, de hecho, Bigelow, que es uno de los concesionarios de la NASA que manda naves allá al espacio, Robert Bigelow se llama. Entonces, él ha comprado ese rancho. Aunque él sabe qué es lo que hay ahí. Sabe que hay apariciones, que hay portales, y él lo ha comprado. Pero eso es lo raro, que está este fenómeno paranormal y sobre ahí se encuentra el fenómeno extraterrestre. Pero tú no vas a ver en ningún lugar que esté el fenómeno extraterrestre y lo paranormal, que ahí esté, eso no se ve. Pero sí se ha visto que está lo paranormal y ahí están las naves aliens. Entonces, y lo hemos visto en los dos bandos, fíjate, porque por ejemplo con mis colegas a veces nos ha tocado en algunas sesiones informáticas, nos ha tocado ver cómo es que hay un tipo de aliens que se junta con los dos. Es decir, se puede juntar tanto con seres demoníacos como también con seres angelicales que están en el sexto, quinto mundo de Dios. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención, que he tenido la oportunidad de ver cómo es que estos seres ahí están. Y claro, también podés ver cómo es que estos aliens han sido aliados de Dios. Han sido aliados en que han dirigido, en cierta manera, nuestras creencias. Han hecho apariciones de lo que en aquellos entonces se interpretaba como milagros o cosas espirituales, pero que los aliens son los que lo han provocado en dirección a que tú creas y nazca en ti el sentimiento y el poder de la fe. Entonces es como que son aliados de Dios, pero en otro grado de conciencia te das cuenta que no existe una división. Es decir, tanto como el diablo como un ángel, como dice Job, ambos son hijos de Dios. Y fíjate que ese episodio de Job es bien interesante, porque ese episodio de Job dice así, dice, y viene Dios y mandó a llamar a sus hijos, entre ellos el diablo. Es decir, que en esos niveles no existe la división como nosotros. Para Dios todos son los hijos, sean buenos o malos, son los hijos. Nosotros somos los que hacemos. Y para ti, ¿cuál es tu concepto de Dios? Yo creo que la gente no está preparada para hablar de eso ahorita. He visto que en muchos de tus videos, Larín, que siempre cuando tratas de explicar cosas que a ti te pasan o que pasan en el mundo sobre los aliens, tú siempre citas versículos bíblicos. Claro, lo hago en primera instancia no porque sea cristiano, sino porque es el libro que la gente ha leído o tiene acceso. Yo le puedo decir el Mahabharata, el Ramayana, una sura del Corán, pero no lo van a encontrar. Pero si yo le digo, mira, ahí aparece esto en la Biblia, tal, la gente lo puede ir a leer o al menos lo retiene. Entonces se lo digo como un punto de decir, oye, en la Biblia ya hablaban de esto que está pasando. Ahí está. Pero te digo, yo puedo decirles de otros libros, hasta del Popol Vuh, si quieren así, pero la gente no lee realmente, lastimosamente la gente no lee. Entonces, al no leer, a esta generación que no le gusta hacerlo, le gusta más ver memes que leer, entonces pues cuesta un poquito que entiendan que estas cosas ya estaban pasando. ¿Has notado que en muchas religiones e historias de diferentes, por decirlo así, tribus, organizaciones, hay mucha coincidencia cuando ellos se refieren a un Dios, por ejemplo? ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que están hablando del mismo Dios o eran los mismos entes? Realmente creo que en aquellos entonces ninguna, y no es que yo hable por egocentría, pero cuando hay religiones que te hablan de distintos dioses, es más, podemos verlo, si tú quieres, el Popol Vuh. En el Popol Vuh, básicamente te habla de que hubieron muchos seres que crearon al hombre, es decir, primero hacen ensayos, ¿verdad? Hasta que queda el del maíz, que es el que con el que se quedan, el perfecto. Sí. Pero existen diferentes seres que empiezan a crear un prototipo de humano, pero ellos le llaman dioses. Cuando tú te vas a la mitología nórdica, con Odín y Thor y todos los demás, tú te das cuenta que ahí efectivamente participan también otros seres, que ellos le llaman dioses, pero son muchos seres.
Cuando tú te vas a la mitología de los egipcios, se repite la historia. Te vas al punto de los Anunnaki, si quieres hablar, se repite la historia. Entonces, ellos le llaman dioses. ¿Qué sucede? Que efectivamente ellos interpretaron que esos eran dioses, pero que realmente ellos hayan tenido el conocimiento de lo que es Dios, creo que no, realmente creo que no es así. Entonces creo que en esta época, en esta era, viene bastante depuración, en donde lo que antes llamábamos ángeles bíblicos, lo que vamos a encontrar son extraterrestres que estaban ahí colaborando con esa fuente divina llamada Dios. Entonces creo que eso era la interpretación que todo mundo le daba cuando alguien descendía. Hay una historia en el sur de Brasil que se llama Bet-Kororoti. De hecho, hace unos días hice la historia de eso. Bet-Kororoti es un ser que desciende del cielo, y cuando él desciende, pues resulta que la gente nativa sí le da curiosidad cómo es él, que es de piel blanca, diferente a los nativos que habían ahí. Pues resulta que ellos lo elevan a la categoría de Dios. Fíjate, incluso hacen conmemoración todavía, hacen una ceremonia esperando que él regrese, porque esa es otra característica que tienen. Fíjate, Quetzalcóatl en México, cuando él se va, él dice que va a volver, y lastimosamente esa palabra le hizo tanto daño al mundo, porque mira, les dice, voy a volver, y los aztecas no se defendieron porque pensaron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, pensando que iba a regresar, porque aquel les dijo que iba a volver, y no se defendieron como deberían de haberlo hecho, porque Moctezuma tuvo miedo, porque pensaba que estaba combatiendo con los dioses. Entonces tuvo miedo porque él escuchó esa profecía que iban a volver. Y Viracocha, por ejemplo, allá en el Suramérica, repitió las mismas palabras. Jesús, esperen mi segunda venida. ¿Cuántas guerras han habido por la segunda venida de Dios? ¿A cuánta gente se estiman hoy por hoy por la segunda venida de Dios? Entonces, realmente es una frase muy dañina, muy dañina. Y eso mismo lo repitió este otro que se llama Bet-Kororoti. A la gente de ahí les dijo, voy a regresar, esperen mi segunda venida. Y eso le ha hecho tanto daño que yo siempre me he preguntado, ¿por qué repitieron esa frase? ¿Qué tanto daño hizo? Yo creo que quizás existe una especie de dejar una base de esperanza. Porque yo creo que a nadie le gustaría que solo ver en la historia que Dios vino y tú no estuviste para presenciarlo. Y creo que muchos de hecho viven con la fe de que en algún momento Dios se haga presente y digamos, puta, lo vi, ¿verdad? No sé si será algo que ayuda a la humanidad a que tener esa fe. Claro, es que la fe sí ayuda cuando es basado en una realidad. Pero en este caso ha sido una ficción. Porque no volvieron. Ese es el punto. Si hubieran vuelto, bien, te creo. Pero ¿y de qué les sirvió creer a todos los que te acabo de mencionar en todas las civilizaciones si lo único que les ha traído es guerra, sufrimiento y dolor? Entonces realmente no hubo nada productivo. Al menos que nosotros hayamos entendido mal a lo que se refería. Claro. Exactamente. Que es lo más probable. Marcelo, he visto que en todos tus videos tú siempre recalcas que das conferencias. De hecho, muchas en San Francisco, muchas en México, en Los Ángeles. Y te he visto también que de vez en cuando tú das una conferencia para muchas personas. De pronto te vas para tu país donde estás viviendo y regresas y dices, bueno, hoy voy a hacer otra conferencia porque los seres me están pidiendo que la dé. Porque van a ir personas que los están buscando. ¿A qué te refieres con eso? Mira, lo que sucede es que voy a distintos lados, fíjate, como lo acabas de decir, tanto en Europa. De hecho, en El Salvador hice el primer congreso el año pasado de OVNI. Me lo perdí. Y fue Johanan, Fernando Correa, o sea, muchísimos ponentes de primer nivel. Los llevé a El Salvador, hoy que me acuerdo, tal vez voy a hacer un segundo, aún no tengo fecha, pero probablemente. Pero la cuestión es que me ofrecen un tema y me dicen, ok, mira, da esta. Yo lo veo, si no me parece, pues le digo, mira, esto realmente creo, sin ánimo de ofender a la audiencia, esto no lo van a entender. Yo creo que tiene que ir por acá. Entonces ya lo voy dando según el momento planetario que se va a ir viviendo. Entonces, por ejemplo, hoy aquí
voy a dar informes extraterrestres. Fíjate, esa conferencia de informes extraterrestres, de hecho, muestro algunos seres que están conmigo, naves que han aparecido en entrevistas que me han hecho, que ahí la pueden ver, o sea, imposible trucar eso, con testigos, porque hay una nueva generación que se va a buscar para suplir a esta otra que ya va a subir de nivel. Entonces, viene esta otra. Entonces, básicamente así es como gira, pero hay países muy claves como lo es México, que en México, por alguna razón, una buena parte de las semillas estelares decidió llegar ahí. Fíjate, decidió llegar ahí. Entonces, eso es lo que se busca. De hecho, tú mencionaste en ese encuentro que tuviste hace 3 meses que el psiconauta que habló contigo habló sobre eso, de las semillas estelares. Exacto, habló eso. Ese primer contacto, llamémoslo así, pasa ahí en casa. Yo recuerdo que estoy leyendo un momento, no me acuerdo qué estaba, creo que estaba leyendo sobre María Orsic, y en eso me vienen unas ideas y vuelvo a decir, y esto no es mío, porque yo esto no lo pienso. Y me dice, no, yo te hablo de Aldebarán, y me dice una gran cosa. Yo me quedo extrañado y le digo, ok, le digo, entonces dame una prueba. Y le digo, salí, le digo, ahorita, pone tu nave. Voy a poner esa parte del video para que la gente lo vea. Ah, ok, está bien. Entonces, le digo a él, le digo, mira, yo trabajo para esta organización, porque es una organización que la conocen todos los aliens, porque todos estamos identificados con eso. Entonces, pues, le digo, yo trabajo en esta, y me dice, sí, la conozco. Y le digo, bueno, entonces yo ya estoy afuera, estoy en el balcón. ¿Dónde estás? Y me dice, es que no me vas a poder ver. Y le digo, ¿por qué no te voy a poder ver? Es que yo soy un psiconauta, me dijo. Y yo le digo, pues yo nunca había escuchado ese término. De hecho, nunca, por eso es que hasta hace poco la gente ha empezado a escucharlo. Porque hasta hace poco yo me doy cuenta que existe esos otro tipo de seres. Que existen psiconautas que son benevolentes y otros psiconautas que son los que te envían pensamientos negativos. Por ejemplo, estas personas que de repente una voz les dice dispara, empiezan a disparar. Son esta rama de los psiconautas que provocan estas cosas, o bien pueden provocarte también depresión. Entonces sí es una cosa muy extensa esto, pero yo no le había puesto atención a este otro especie, llamémoslo así. Entonces yo le digo, bueno, entonces no te creo, que yo creo que estoy solo. Yo le dije, yo creo que yo solo soy el que estoy hablando. Y me dice, no, me dice, voltea a ver a tu derecha, mira la tabla. Y yo volteo a ver la tabla, pero fíjate que yo en mi mente tenía la figura de él. O sea, yo lo vi como una especie de verdoso, que tenía como unas antenitas. Yo lo estaba viendo así, se me aparecía en la mente así. Y cuando volteo a ver, pero es que eso sí me dio escalofrío, porque la tabla empezó a tomar la figura exacta del humanoide que yo estaba viendo en mi mente. Cuando la estoy viendo, what the fuck, dije, ¿qué es eso? Y la agarré y me dijo, bueno, ese soy yo, man. Yo me quedé impresionado. Entonces tomo la foto, video ahí, porque estoy alucinado que ha pasado eso. Y luego me dice, mira, me gustaría vernos. Yo le digo, ok, le digo, pero si dices que estás hasta allá y no puedes venir aquí. Y me dijo, bueno, a Los Ángeles. O sea, me manda a Los Ángeles y me dice, pues ahí te voy a ver en tal lado, tal. Y yo le digo, bueno, está bien, no hay ningún problema. Y en esto, pues, yo estoy alucinado. Dije, órale, llegué a otros niveles ya, porque este tipo yo ni siquiera sabía que existía. Yo no había tenido información de estos seres hasta que los voy viendo, y otra vez la cosa mágica, plin, me cae el correo, me veo el vuelo, 6 de la mañana salía, agarré mis cosas y pues ya estaba en Los Ángeles el día siguiente. Pero ¿cómo ocurren estos vuelos, Larino? O sea, ¿quién te los envía realmente? Eso todavía no lo puedo revelar, pero pasa así, no solo conmigo, sino con todos los que trabajamos en eso. ¿Existe un intermediario que él está viendo lo que tú vas a vivir, o tú le informas a alguien que te acaba de pasar eso y que necesitas eso, o solo llega? Solo llega. Cuando se necesita, llega. Eso significa que hay alguien que está monitoreando tu vida. Como te dije, todo lo que tú haces queda registrado. Todo. Pero esto
lo podés llevarlo también a nivel de Dios. ¿No has escuchado tú alguna vez que de repente se inclinan, oran, le piden a Dios, a la Virgen, a los ángeles, y de casualmente algo pasa y le soluciona? Entonces quiere decir que alguien los estaba vigilando también. Claro. Entonces, esta situación pasa, o sea, es algo muy normal, pues realmente, bueno, ahora para mí es muy normal entender esta situación. Entonces, estos seres tienen acceso a toda esa información tuya, a toda, hasta tu árbol genealógico, todo lo tiene. Y bueno, así es como pasa, y lo único que uno tiene que hacer es no dudar y solo confiar que todo pasa. Así que así es como sucedió. Luego yo recuerdo que venía, de hecho, es toda una cosa muy, muy increíble, porque cuando yo vengo, y resulta que me cae un mensaje de un suscriptor que hace como unos 3 meses yo hice un video de unos doctores espirituales. Eso, o sea, también te iba a preguntar, te iba a consultar de eso. Estos doctores espirituales lo que hacen que son espíritus que van a tu casa y te operan de lo que sea. Entonces yo llego ahí y de repente me cae un mensaje y me dice, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a operar, Larín, porque vimos tu video, hicimos eso y nos han contestado. Y yo estoy en Los Ángeles, entonces le digo, arre, vámonos. Entonces voy a presenciar esa operación de los seres espirituales también, y las personas ya están curadas. De hecho, la otra vez que estuve aquí lo llevé de testimonio, y de eso creo que por lo menos, fíjate que unas 200 personas que vieron mi video han sido operadas ya exitosamente desde cáncer, tumores, y ellos no cobran nada, absolutamente nada, se cobra, todo es gratuito. Entonces coincidió esa vez que Aliens y esa vez de las operaciones. ¿Y cómo puedo hacer yo, Larín, si yo siento que hay algo mal en mí? ¿Cómo puedo hacer para enviar la carta a ellos? Porque tú mencionas que es una carta y una dirección donde se envía. ¿Cómo se puede hacer? También lo pueden hacer, lo que te voy a decir, estoy yo más loco, porque yo me entero hasta hace poco que pueden mandar un correo electrónico, buscan en Google y ponen Monjes Tupiara, se van a la página y ustedes ahí, incluso ustedes programan la cita, y a un correo te va a llegar y te va a decir, por lo general a las 11 de la noche llega, te va a decir, a las 11 de la noche vamos a llegar, y te van a quedar unas indicaciones de lo que tú tienes que hacer. Si no te llega el correo nunca, porque no te aceptaron, pero te llega el correo, te dicen las indicaciones que tienes que hacer, te explican todo, y así pues la gente son operadas. Aunque hay una buena parte de enfermedades que solo son el reflejo de algo emocional que tú andas cargando. Solo es el reflejo. No es que realmente tengas un problema. Mira, por ejemplo, fíjate, hace como 4 días, es que ya no sé dónde fue, creo que fue en Madrid. Aquí estamos entrando a la página que tú mencionaste, dice, Templo Espíritu Tupiara, operación a distancia, selecciona la fecha de operación del calendario debajo, nombre completo, email, grupo, edad, o sea, todo. Exacto. Entonces ahí lo pones y listo. Ya después ellos te van a contestar y... Pero la operación que tú presenciaste, Marcelo, o sea, es que ellos llegan, se presentan físicamente o espiritualmente, o sea, ¿cómo? Eso es una cosa muy impresionante. Voy a enviar el link a la gente del chat por si alguien, igualmente, me podría brindar tu número, porque he visto que tú igual das, déjame ver por acá el nombre que tú le das, consultorías. Exacto, las consultorías. ¿Cuál es tu número de teléfono para que la gente pueda tener una consultoría contigo? Me las puede escribir por Instagram si quiere, como El Conocimiento Prohibido. Así me pueden encontrar, como El Conocimiento Prohibido. Y le voy a dar ahorita el número de mi asistente aquí en Estados Unidos. Bueno, no lo encuentro todavía, pero pueden buscarme en Instagram, El Conocimiento Prohibido, Marcelo Larín. Y ahí me escriben y de ahí pues yo le voy a mandar todos los datos, pero ahorita es que lo tengo en el otro teléfono. O vayan a YouTube, ahí aparece el número de conferencia y ahí aparece el número de consultoría. Ah, no, espérate, que ya me lo mandó ahorita, por lo que estoy viendo. Aquí no le voy a contestar yo, sino que le va a contestar tu asistente. Mi asistente, permítame. Ok, mira, el número es
Si estás de fuera de Estados Unidos, la ubicación es de Los Ángeles, es +1, el área es 424-481-2960. Entonces, a ese es WhatsApp. Y bueno, pues ya la llamas, ahí te van a indicar cómo lo vas a hacer y todo. Todas las consultorías tienen que ser de madrugada. O sea, van a ser madrugadas tuyas donde quiera que estés. Estás en Europa, madrugada, en Asia, donde quiera que estés, todo es de madrugada. Fíjate que te voy a contar un caso. Esto me pasó en Madrid, doy la consultoría y esta persona tenía problemas intestinales. Entonces me dice, y muchas personas les va a pasar esto, que van al médico y le dice que todo está bien y en los exámenes salen bien, pero ustedes se sienten mal. Entonces no hay coherencia, porque si me dicen que estoy bien, pero yo no me siento bien, ¿por qué entonces sale ahí? Es que es fácil. Lo que pasa es que el ser humano está compuesto por casi 7 cuerpos, ¿verdad? El cuerpo emocional, mental, astral, físico, emocional. Entonces estamos compuestos de estos. Todos estos cuerpos se pueden enfermar. Entonces, el trabajo que tengo que hacer es identificar qué cuerpo es el que está enfermo. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo ahorita. Esta persona fue operada de los intestinos, medicamentos, todo lo que quieras. Hasta que llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Creo que el que te puede curar y ayudar es Larín. Se llama Marcelo Larín. Viene el señor, me llama, me dice, oye, ¿sabes qué? Me han hablado de ti. Le digo, ok, está bien. Bueno, quedamos en el acuerdo. Y cuando es aquí, los aliens no pagan los vuelos. Esto sale de las personas. Entonces, porque si yo estoy en otro país, la gente quiere en físico, pues me compra el vuelo. Pero yo las doy online. Si quiero, pues online no hay ningún problema. Es decir, que tú tienes una especie de contacto con ellos espiritualmente o les das, por decirlo así, unos pasos a seguir para que... Mira, yo les digo este lema. Yo te doy la solución, pero eres tú quien tiene que solucionarlo. Así es fácil. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué sucede? Mira este problema que te voy a contar ahora. Es que tengo todos que me han impactado, pero te voy a contar porque probablemente sea solución para muchas personas que no sé qué edad te ven a vos, pero vamos a ver, fíjate esto. A mí la mayoría son gente mayor de Estados Unidos, la gran mayoría. Ah, buenísimo. Bueno, si están por aquí, pues nos vemos ya en la conferencia, ya merengues. Sí, de hecho, entonces... Bueno, vemos ahorita casi 1000 personas, somos 900 ahorita en el live. Y fuera bueno que dijeras eso, la fecha donde tú vas a estar en conferencia para que la gente pueda llegar y verte presencialmente. De hecho, creo que parte de lo que tú haces en las conferencias es mostrar, ¿verdad?, las evidencias y terminar de contar las historias que a ti te han pasado con pruebas y que la gente pueda llegar a ver y experimentar eso que tú tienes, contarles cuándo es y cómo pueden hacer para poder asistir a tu conferencia, Larín. Ajá. Bueno, el número que les acabo de dar es el mismo número para las conferencias en Los Ángeles. En San Francisco voy a estar el 3 de septiembre y el 10 aquí en Los Ángeles. Así que a ese número que le di pueden llamar y adquirir su entrada. Y bueno, entonces te decía que viene esta persona en Madrid y me cuenta todo. Una cosa que yo no hago es que yo no les quito medicamentos y tampoco les receto nada. Yo no hago nada de esas cosas. Entonces viene esta persona y me dice, mira, yo tengo estreñimiento, no puedo ir al baño, me retiene y me ven los intestinos, no puedo, me he sido operado y sigo igual. Ok, le digo, está bien. Le hago 3 preguntas, listo. Cuando ya pasó eso, le digo, ok, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Yo ya encontré cuál. Lo que está enfermo es tu cuerpo emocional. Te voy a decir qué es lo que pasa y tú me dices si es verdad o no lo que te voy a decir. Mira, ¿sabes qué es tu gran problema? Tu problema es que tú te callas las cosas. Entonces, cuando a alguien tienes que confrontarlo, tú te las callas y ¿sabes lo que tú dices en tu interior? Tú dices, ¿para qué le voy a decir? Porque lo hago para evitar conflictos. Entonces, te llevas el conflicto a tu interior. ¿Y sabes después lo que haces por segunda vez? Le digo, porque yo te lo he visto. Porque en cierta manera puedo acceder a la mente y los sentimientos de las personas. Fíjate, entonces... Cuando accedo a los sentimientos de las personas, le digo, mira, hasta te estoy viendo que tú tienes esta mala enfermedad. Todas las enfermedades son malas, por supuesto, pero le digo, tú tienes este mal, que después que te han humillado, después que te han destruido, tú hablas solo y en ocasiones te vas donde un amigo y le dices,
¿sabes qué? Aquel me acaba de decir esto y lo otro. Y tú dices, ¿y sabes qué? Yo le iba a decir que por qué esto y lo otro. Y cuando tu amigo te pregunta, ¿y por qué no le dijiste? Tú dices, no, es que para evitar conflictos. Esa enfermedad es la que tienes. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate esto. Como tú no liberas las emociones y tú las retienes en tu cuerpo emocional, tus intestinos hacen lo mismo. Agarran la comida y no la liberan, la retienen. Entonces, cuando tú empieces a hablar y a expresar el sentimiento, tu intestino ya va a dejar eso y va a empezar a fluir. Entonces, en ese momento, hicimos ¿cómo se llama? Otro ejercicio que tengo, y lo hicimos en una simulación. Entonces, hacemos la simulación que está en el momento y le digo, ok, ahora que ya tienes a todos enfrente, todos los que te humillan, diles todo. Y mira que el tipo comenzó a hablar y que ahí mismo le dio una diarrea. Entonces, ya ahí se liberó y ya quedó bien y todo. Ese era el problema. Hubo otro, y mira, con esto voy a terminar porque tengo otra entrevista ya en unos momentos. Dale. Pero había otro, esto no recuerdo si fue aquí o en Alemania, pero la cuestión que la persona me llama y me dice bla bla porque tenía según artritis, tiene 40 años y con artritis, y la vida que ha llevado no es como para decir, pues sí, estás enferma de eso. Entonces, perfecto, la empiezo a escuchar y me dice, me duelen los brazos, tengo un dolor de espalda, y le digo, ¿qué? Le digo, y a ver, pero es que tú te ves muy joven para tener Pregúntale eso. Le digo, a ver, cuéntame de qué has trabajado. Y me contó. Yo le digo, pero es que ese trabajo no tiene por qué dolerte ahí. Le digo, ok, vamos a hacer una cuestión. Vamos a irnos, le digo, cuéntame a la edad de 20 años, ¿qué te pasó? Y comienzo a hacer una regresión. Llegamos a los 7 años. Y le pregunto, a los 7 años, le digo, ¿tú tuviste algo? Sí, me dijo, pasaba algo. Ok, cuéntame qué pasó. Y me dice que a los 7 años ella empieza a adquirir conciencia y que ella veía cómo era que su papá le pegaba a su mamá en las manos, es decir, le daba puñetazos aquí, justamente donde a ella le dolía el cuerpo. Y a su hermano mayor, su papá le pegaba en la columna vertebral, justamente donde le dolía a ella. Entonces, ¿qué sucedió? El cuerpo se traumó y adquirió esos dolores. Entonces, ella me dijo, es verdad, me dijo, porque yo de niña quería evitarlo y me sentía culpable porque yo no podía evitar eso. Entonces le digo, esa culpabilidad, tu cuerpo la adquirió. Y entonces tomó como suyos los golpes y por eso te duele, exactamente donde le pegaban a todos ellos. Y entonces ella le explico que dónde están sus papás, le pregunto, y me dice que sus papás pues están muertos ya y su hermano mayor está muerto también. Entonces tuvimos que hacer una sesión y viajamos al otro mundo. En el otro mundo ya ella ya encuentra a su mamá, a su papá, hacemos el proceso de reconciliación, la regreso otra vez aquí. Y ella quedó curada ya. De hecho, las tengo grabadas. Ahí en YouTube pueden ver la sesión de ella, donde pasó eso y quedó todo bien. Entonces, una buena parte de todo viene de estos cuerpos, no es del cuerpo físico, no es una enfermedad biológica. Bien, una de las... no sé cuánto tiempo te queda exactamente, Larín, a ti. Menos 10. Menos 10, va. Voy a hacer la última pregunta mía y luego vamos con, ¿te parece 5 preguntas del chat? Para que mucha gente tiene muchas dudas, créeme que es un placer tenerte por acá. Una de las últimas preguntas mías es, ¿vendés un kit astral, de un viaje astral? Ah, sí, el kit del viaje astral. Eso es muy interesante. Lo pueden conseguir también, todavía hay, bueno, ya van a venir en la paquetería porque mandé uno de Suecia para acá. Espero que estos días llegue. Ese kit lo pueden conseguir también ahí y en México. Y si están en Europa también, allá tengo mi distribuidora también, lo pueden conseguir allá. Y a través de redes sociales me lo pueden comunicar. Pues sucede que el kit de viaje astral es combinado también con ensoñamiento. El ensoñamiento es el poder de crear tus sueños para que se reflejen en la realidad. Es decir, digamos que yo quisiera... fíjate, estoy en Los Ángeles dando conferencia y esto fue a raíz de hacer ensoñamiento, porque me acuerdo que estaba en Tijuana y estaba con mi asistente allá en Tijuana y estábamos
estamos en la barda justamente y me dice él, mira, ¿y qué tal si vamos a Estados Unidos? Me acuerdo que lo vi y dije, es que a mí me da hueva, ya le dije, realmente ir allá, empezar todo, la armazón, todo, le digo. Y lo que me motiva, le dije, es que hay muchas semillas estelares allá. Y me dijo, vamos. Bueno, y no nos salía nada. Entonces le digo a él, bueno, yo solo hago un intento, ¿sabes? Yo no hago más intentos más que uno. Entonces lo intenté con él, mejor dicho, él fue el que se encargó y nada. Ok, le digo, entonces no pasa nada, voy a intentarlo yo. Hice la técnica del ensoñamiento, 3 veces bastaron y en 3 veces pues conozco a la persona ideal, que fue la que me ayudó a introducirme aquí en Estados Unidos, y con esta persona pues hemos construido ya prácticamente la empresa y listo, se nos abrieron todas las puertas y bueno, ya estamos establecidos, gracias a Dios. Entonces se hace a través de eso. Entonces les enseño, no sé si tengo un espejo por aquí, espérame, les voy a enseñar para que lo vean. Vamos a ver. Gente, solo vamos a seleccionar 5 preguntas del chat. 5 preguntas nada más porque anda corto de tiempo, gente. Anda corto de tiempo. 5 preguntas al grano. Si usted tiene una pregunta, voy a escoger la más interesante y luego nos quedamos platicando nosotros. Acuérdense que este encuentro dudaría yo que se vuelva a dar. A lo mejor en otra realidad. Bueno, estos son los espejos de obsidiana, mira. Entonces, estos son los espejos, pero para esto no es una cuestión de que lo compras en Amazon, sino que para esto, cuando iba a los viajes, a estos de trabajo, entonces los recargaba en los portales de Stonehenge, de Suecia, Los recargabas de energía. De energía en los sitios de poder, como Stonehenge, que es un portal. Sí, que es un lugar donde viajaron personas en el tiempo. Exacto, entonces a todos esos lugares los llevé, allá en Grecia, en España, en El Salvador también, en México, entonces ahí donde los recargo. Y bueno, así es como comenzás la técnica. Creo que en YouTube ahí les he mostrado cómo es, pueden irlos a ver y ahí les muestro, y de hecho ahí estoy en el portal, en uno de esos portales. Así que con esto es lo que se hace. Hay otras técnicas, pero esas técnicas sí son bien palomas, la verdad, porque esas son para desaparecer del mundo. Por eso es que los indígenas, fíjate cómo es, los indígenas sabían el poder de los espejos. Por eso es que cuando llegan los españoles, la gente como no lee ni sabe nada, lastimosamente, ¿verdad? No se preocupa por cultivarse, le llama tontos a que nuestros indígenas cambiaban el oro por espejos. Entonces la gente dice, mira, es que eran bien estúpidos, les dieron oro y ellos les daban espejos. Pero sucede que nuestros indígenas agarraban los espejos porque ellos los convertían en portales y desaparecían ahí. Entonces por eso es que cuando ellos vieron que aquellos tenían espejos, aquí abundaba el oro. Entonces decían, no, sí, ¿cuántas pepitas de oro? 30, dame ese espejo. Y toda la familia se salvaba porque introducían en el espejo, que era un portal, y podían irse a otro mundo. Por eso es que ellos querían los espejos. Y el oro pues no valía nada para ellos. Ellos necesitaban y querían el espejo porque era su salvación. Por eso es que querían eso. Pero la gente cree que se los engañaban los españoles, pero no era así. Mira, tengo acá una de las preguntas que la gente más quiere saber. Dice uno, ¿en qué lugar de El Salvador dirías que es mejor para presenciar alienígenas? Hablo de algún lugar físico. Si hay algún cargado de este tipo de energía. Fíjate que creo que es el volcán Chaparrastique. Ese, para mí, ese es el mejor. De eso. Ahora, donde uno puede tener quizás una experiencia, al menos cuando he ido a El Salvador, que es ley, es que voy a las ruinas que están ahí las que están en Santa Ana, ¿cómo se llaman? Disculpa. Ni idea. Hay alguien del chat tiene que saber. Se me ha olvidado. ¿Tazumá? No sé si son las del Tazuma. Se me ha olvidado cómo se llama. Tazumal dicen todos. Bueno, la cuestión, Chalchuapa, por ahí estamos en Chalchuapa. Pero bueno, la cuestión es que ahí están las ruinas y ahí, fíjate que voy y me doy cuenta que ahí hay un astronauta. No sé si vos lo has visto, que ese fue el que fundó
supuestamente Chalchuapa. Entonces, ahí está la gran ¿Qué piedra. piensas de las Pues guerras fui yo, galácticas? ¿Es puse, verdad? bueno, con el equipo que llegué, porque es ley que yo voy a ese sitio de poder, y cuando haces un ejercicio de relajación, luego puse la frente ahí, frente a esa piedrota que está ahí, pues sí tenés unas experiencias espirituales bastante bonitas ahí en ese lugar. Es un lugar que lo recomiendo mucho que vayan. Recomiendo que vayan más a los lugares arqueológicos, a discotecas y bares chucos que solo van a infestarse de energía negativa. Vayan a esos lugares. No digo que no vacilen, pero ¿por qué no vacilar de otra manera? Una sugerencia nomás. Preguntan en el chat, ¿tú crees que podrías ayudar a una persona que sufre de insomnio? Ah, sí, por supuesto. Luego por supuesto. Hay otra... Pero, dale, pero, aquí hay una cosa. Es que hay dos tipos de insomnio. El primer insomnio realmente es un problema que está teniendo esta persona biológico, porque hay insomnios que tienen que ver con la espiritualidad. Es decir, insomnios que no puedes dormir porque es un momento clave que tenés que orar o meditar. O hay personas que de repente se despiertan a las 3:33. Eso no es un problema. Ahí hay un llamado el que estás teniendo. Entonces son ese tipo de cosas. Ok. Luego tengo otra pregunta de ¿qué piensas sobre las guerras galácticas? Preguntan. Que si realmente suceden. Ah, claro, por supuesto. Siempre han estado sucediendo, Darin, siempre, todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero aquí, por ejemplo, en el planeta Tierra, aquí han venido muchos refugiados de eso. Nada menos ustedes pueden ver en el planeta Marte, para citar un ejemplo. Cuando ustedes comienzan a buscar el planeta Marte, se van a dar cuenta que la información que viene de ahí es que ahí explotaron bombas atómicas. O sea, hubo una guerra muy fuerte. Incluso Marte, que es el símbolo de la guerra. Entonces, allá hubo guerra y aquí hubieron exiliados. Todavía hay vestigios de eso. Si tú buscas los cráneos de Paracas, no sé si puedes poner ahorita y puedes compartir pantalla. ¿Puedes hacer eso? Dime cómo se llama. Los cráneos de Paracas, poné. Sí, aquí están. Compartir. Ahí. Ok, ¿ves unos cráneos grandes? Ahí están, exacto. Esos son los vestigios de seres que vinieron del planeta Marte. De hecho, primero llegan a la Antártida y de la Antártida ellos llegan después a Sudamérica y otros se van a Egipto. Si no pones faraones y te vas a dar cuenta que los faraones de Egipto tenían la cabeza así y por eso es que usaban ellos unos sombreros largos. Mira ahí Nefertiti, por ejemplo, la tenés ahí y ella usaba ese cráneo porque ella era cráneo alargado. Por eso es que ocupaba eso para ella cubrirse ese cráneo que tenía. Incluso hubieron muchos papas que también fueron de este linaje. Por eso es que los papas también tenían ese sombrero largo, porque ahí ocultaban ese cráneo alargado, que es un linaje. Así que, bueno, bro, hoy sí tengo que dejarte. Oíste, dale. Y la verdad estuvo buena la plática. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo, de todo corazón. Muchísimas gracias, agradecido a todos en el chat por tu tiempo, por haber venido a compartir parte de tu vida. Pero antes de que te vayas, hay una última pregunta que mi mente no deja de hacer que te haga. Dale. ¿Hay algo que me tengas que decir? No. Por el Darin, momento puedes no. ayudar a Callejas a recuperar su canal robado. Tal vez tenía que preguntártelo. No, pero ¿sabes qué es lo que veo? Quizás que lo que veo en ti, que como que tú estás queriendo ser la persona que realmente quieres ser, fíjate, como que estás en un proceso de destrucción, ¿sabes? En un proceso que vas a destruir muchas cosas. Probablemente va a llegar un momento en donde vas a estar también solo, donde muchos amigos ya no se van a sentir bien contigo por la manera en que plantees o empieces a vivir la vida. Entonces vas a entrar en un proceso de destrucción y eso de repente te vas a dar cuenta cómo es que tu cuerpo, yo no sé si fumas, pero vas a dejar de fumar y de tomar y vas a hacer un corte bien radical. Eso es lo que por lo menos veo, que vas a entrar en ese proceso. Tu madre, menos mal no me tenías nada que decir. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias de corazón. Espero que pronto haya una parte 2. La gente se ha quedado picada y que un día tengas más chance. Y gracias de verdad por haber venido.
Va, perfecto, brother. Bueno, cuídense mucho y saludos a todos los salvadoreños que hay aquí y los de otros países. Abrazos. Chao. Marcelo.